¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar del Tribunal Supremo Electoral porque hace unos meses ya que hay una pequeña crisis a lo interno del TSE. Vamos a explicar en qué consiste, pero para ello ya tengo conmigo a los invitados de este programa. Por una parte, la licenciada Anaeli López, abogada y también ex magistrada precisamente del Tribunal Supremo Electoral, que nos ayudará mucho con su experiencia a entender lo que está pasando. Y a Pablo Hurtado, también un buen amigo de esta casa, secretario general de Así Es. Ambos bienvenidos. Doy un poquito de contexto a la audiencia porque probablemente no tengan muy claro lo que está pasando y creo que es importante que se enteren de la importancia de lo que estamos viviendo. El Tribunal Supremo Electoral se conforma por 5 magistrados titulares, 5 suplentes, pero como todos sabemos, en noviembre, el último día de noviembre del 2023, pierden la inmunidad 4 magistrados titulares, temporalmente piden licencia y en 2024 se presentan formalmente ante el juez penal por una acusación de presunto mal manejo de fondos por la compra del software informático para transmitir resultados de las elecciones. A raíz de eso, quedan ligados a proceso y el juez dice que estos 4 magistrados tienen como una medida de coerción no poder asistir a su trabajo, o sea, no poder ejercer el cargo de magistrados. De manera que desde 2024 4 magistrados titulares no habían, no quedan sin poder ejercer el cargo de magistrados. O sea que nos queda una magistrada titular, que es la magistrada Blanca Alfaro, y los magistrados suplentes. Ahora bien, entra 2025, la presidencia del Tribunal Supremo Electoral es rotativa y hay un poco dudas de quién tiene que asumir la presidencia porque la licenciada Blanca Alfaro debía entregar esa presidencia al magistrado Gabriel Aguilera, quien estaba en ese momento inhabilitado. Y a partir de ahí, si me permiten, es que entramos en esta serie de intercambios, ¿no? Los suplentes dicen que la magistrada Alfaro se autoprolongó en el cargo. Ella dice que no, ella dice que no tenía a quién entregarle el cargo y que por lo tanto continúa en funciones como presidenta. El problema está en que hemos entrado en un impasse en el que el TSE no funciona precisamente por estos desacuerdos. Si resumí en los hechos, licenciada López, ayúdenos a entender por qué esto es tan grave y qué consecuencias tiene para el TSE que estemos en este impasse. Hay cosas prácticas, cotidianas que resolver y también hay pronto un proceso electoral que hay que organizar. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes un poco de esto que no se llama derecho, ¿verdad? Y menos derecho electoral. Esto que se desvió y lamentablemente se desvió de parte de la Corte, del organismo judicial, cuando un juez decide, dictamina, que los magistrados que están siendo investigados deben separarse del cargo. El artículo 7 de la ley de antejuicio claramente dice que cuando un funcionario público se encuentra sometido a un proceso, no debe dejar el cargo, porque la idea es, de alguna manera, proteger el cargo, ¿verdad? No debe dejar el cargo, salvo que le dicten prisión preventiva, cosa que en este caso no se dio. Luego el artículo 8 dice, en la misma línea, si se le suspende en su trabajo, también se le suspende el sueldo, pero se compromete el Estado a eh, resarcirlo o a entregárselo si la sentencia fuera absolutoria. Desde ese punto de vista, estamos viendo que es ilegal totalmente la suspensión de los magistrados, sin tomar en cuenta el grado de responsabilidad en que se incurre al haber dejado acéfalo el tribunal. Y digo acéfalo porque si bien es cierto, están ahí los magistrados suplentes, luego de haberse dado este impasse de entrego como bien usted nos explicaba, entrego la presidencia a solas aquí, me la entrego yo y me la devuelvo, la entrego y la devuelvo. Para mí, eso pues no se vale porque el Tribunal Supremo Electoral es un cuerpo colegiado y por lo tanto todas las decisiones deben ser tomadas dentro del Pleno. Ella pues debió haber convocado, informado a los magistrados que se había terminado el periodo, pero que la ley dice que solo los magistrados titulares pueden ser presidentes, por lo tanto, le toca a ella, ¿verdad? O por lo tanto, quiero que conozcan, siendo que el magistrado Aguilera se encuentra suspendido en este momento, pues quiero que avalen la decisión de que yo continúe. Eso Claro. hubiera sido lo ideal. No se hizo.
y entonces los magistrados suplentes se sienten agredidos, se sienten ignorados y deciden desconocerla. Otro fundamento legal cero, no existe un fundamento legal para que los magistrados suplentes desconozcan a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, tenemos un rosario, si se me permite utilizar la palabra, de ilegalidades que de alguna manera le está haciendo tanto daño al país porque el Tribunal Supremo Electoral pues es el pilar de la democracia y en este momento hay que organizar un evento electoral próximo. Pero antes hay que terminar con el evento electoral anterior, que es la cancelación de los partidos políticos que no llegaron al 5% mínimo de los votos válidos emitidos. Foro Guatemala, del cual la CIES y por eso Libertad y Desarrollo son parte, pues saca un comunicado instando a que esto se resuelva a la brevedad posible, precisamente porque, como menciona la licenciada López, hay asuntos como cancelación de partidos, pero también hay asuntos del funcionamiento cotidiano del Tribunal Supremo Electoral que están suspendidos. ¿Cómo están las cosas hoy con la situación actual, Pablo? Muy preocupante, al final de cuentas es muy preocupante. Hay que tener como punto de partida para el día a día, y no estoy hablando ahorita ya de las cosas realmente importantes que ya están sobre la marcha, cuestiones como empezar la preparación del proceso electoral que se viene, temas como que en diciembre de este año vence el plazo para que los ciudadanos puedan cambiar su domicilio a efectos de votación, tema de los delegados y subdelegados, delegados departamentales y subdelegados municipales. O sea, hay un montón de temas sumamente importantes, pero sin llegar a eso, y para evidenciar el nivel de preocupación, en el Tribunal Supremo Electoral, que es la máxima autoridad administrativa, el Pleno es el que toma prácticamente todas las decisiones administrativas, licencias, nombramientos, autorizaciones que se puedan dar, compras que se pueden realizar, o sea, y todo eso al día de hoy, por ese impasse en el que se encuentra el tribunal, está paralizado, no está sucediendo nada. Y tal y como lo indicabas, las organizaciones que integramos Foro Guatemala, que formamos parte de Foro Guatemala, pues lo que se quiso era llamar la atención, poner sobre la mesa esta grave situación en la que se encuentra una de las instituciones fundamentales cuando hablamos de la institucionalidad democrática. Y esto es algo que yo lo quiero llevar a su justa dimensión. Cada vez somos más indolentes ante esos debilitamientos y esas afectaciones a la institucionalidad democrática. No puedo sacar de mi mente, y creo y espero que la mayoría de personas no lo hagan, cómo pasamos 4 años sin renovación de uno de los poderes de Estado. Ahorita pues ya van un tiempo, un poco más de un mes de este impasse, ¿verdad? Y cada vez estamos siendo más tolerantes a que la institucionalidad democrática se debilita y simplemente no pasa nada. De ahí que es sumamente importante que eso se solucione en cualquiera de las dos grandes rutas que más fácil se hace ver. Una, o que se pongan de acuerdo los magistrados, o sea, no han logrado ni tener una reunión, ¿verdad? La magistrada Alfaro y los magistrados suplentes, o que ya hay 2 amparos, al menos 2 amparos, tenemos conocimiento que están presentados, pues que los tribunales, Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional resuelvan, pero tampoco eso está sucediendo. Y el tiempo pasa y la institucionalidad democrática se sigue debilitando. Y ese punto me preocupa mucho, y vuelvo con usted, licenciada López, porque usted ocupó el cargo, ¿no? Y conoce muy bien la institución por dentro. Pablo nos daba aquí las salidas, ¿no? Bueno, o se ponen de acuerdo los magistrados o vemos si alguno de los amparos que se han presentado tiene algún futuro. ¿Cómo resolver esta situación? No parece ser tan complicado de resolver, parece más un tema de voluntad. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo como una lucha de egos. Nosotros no, los suplentes, no vamos a dar nuestro brazo a torcer porque ella nos faltó el respeto al hacerlo sola. Y ellos, ¿para qué les iba a informar si de todas maneras soy yo la única que puede ser? Con esos criterios, nunca nos vamos a sentar a la mesa. Y luego invitan a la mesa a una conciliación promovida por los partidos políticos, lo cual me pareció totalmente fuera de contexto porque el tribunal debe resolver sus problemas atendiendo a sus responsabilidades. Y la responsabilidad del tribunal ahorita es sacar avante, terminar, ponerle fin al proceso anterior con los efectos que tienen los resultados y
sacar avante el próximo, sentar las bases. Hay partidos que están celebrando sus asambleas y no se puede autorizarlas, aunque el presidente del Tribunal Supremo Electoral es el coordinador administrativo, digamos, muchas de sus decisiones deben ser avaladas por el Pleno. Entonces, creo, sinceramente, que es un tema de voluntad, es un tema de querer hacerlo, es un tema que nadie les ha demandado el hecho de que tienen que cumplir su deber. Es que, por favor, que me vengan a decir, mire, si usted no cumple su deber, pues vamos a tener que destituirlos o buscar qué hacer porque no están haciendo nada y estamos poniendo en peligro la democracia. Es lo más preocupante, ¿verdad? Es decir, no se pueden inscribir partidos nuevos, no se pueden atender las impugnaciones que puedan existir sobre las resoluciones del registro, pues las debe conocer el Pleno. Y en fin, ellos tienen que hacer, si hay una razón de ser de su existencia, ¿verdad? Que hay un proceso que tienen que cumplir. Y creo que podría solicitarse a la Corte de Constitucionalidad que les fije un plazo para resolver sus diferencias, pero sí yo lo veo como una lucha de egos. Y mientras el ego sea mayor que el interés de servir a la nación, sí hay problema. Ahora, Pablo, ¿cómo nos recuperamos de esta? Porque yo creo que el punto que hiciste es muy importante, ¿no? No solo la prolongación de la Corte Suprema en su momento, también los ataques que sufrió el TSE en 2023 y llegar en estas condiciones a las próximas elecciones va a ser, yo creo, muy difícil. Eh, ¿Cómo hacemos entender esto a la gente? Primero, hay que lograr, y de verdad felicito que se esté abordando este tema en el programa, porque no puede ser algo que pase a oscuras, que nadie tome conciencia de lo relevante, de lo importante que es. Así que qué bueno que se esté hablando del tema, qué bueno que ese pronunciamiento del Foro Guatemala pues ha logrado generar este tipo de espacios, este tipo de discusiones. Estamos ante situaciones inéditas y el tema es que cada vez más frecuentemente estamos ante situaciones inéditas, pero al final de cuentas, de alguna forma se tienen que poder resolver, se tiene que poder encontrar la ruta para poder continuar y tener presente, no podemos dejar de lado que ya el año entrante, 2026, hay renovación en el Tribunal Supremo Electoral. O sea, este es el último año donde esa experiencia, esos aprendizajes y esas lecciones aprendidas, algunas muy duras, del actual Tribunal Supremo Electoral, tienen que ser plasmadas en las reformas necesarias a los reglamentos, los ajustes que tengan que realizarse a todo el proceso. Mientras más se logre avanzar y anticipar, menos riesgos, menos problemas vamos a tener en el siguiente proceso electoral. Un Tribunal Supremo Electoral que toma posesión en 2026, no hay atrasos, confiemos que no, y no quiero llamar a ningún mal augurio, pero va a tener a lo sumo 8 meses para preparar un proceso electoral sin antecedentes, sin trabajo avanzado. Y eso es algo sumamente preocupante. Cada proceso de elecciones generales vemos que es más tensa la situación, los cuestionamientos de distinto tipo, los errores, y eso definitivamente va debilitando, va mermando ese pilar fundamental de nuestra democracia. O sea, cuando hablamos y le preguntamos a cualquier persona, cualquier ciudadano, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente cuando se menciona la palabra democracia? Automáticamente nos va a decir elecciones. Y la pureza de las elecciones va a ser el fundamento sobre el cual podemos trabajar, podemos construir ese auténtico Estado democrático de derecho. Mejor dicho, imposible, pero aprovechando que venga todavía un par de minutos, pregunto lo último, licenciada López. Licenciado Hurtado dice algo muy importante. Nos estamos acostumbrando a cosas inéditas. Y usted al principio dijo, bueno, es que esta suspensión, que un juez penal diga, usted que enfrenta un proceso está suspendido en el cargo, es algo profundamente irregular. Y sin embargo, parece que la justicia no corrige y también tenemos que señalar que hay un problema ahí. La justicia también está generando este problema, ¿no? Así es, eso es lo triste, es decir, el tema nació precisamente de una mala, en primer lugar, empecemos por cómo inició el proceso del TREP. El proceso del TREP inició por una supuesta denuncia en el Ministerio Público, que no viene de la Contraloría,
Y la única forma que el proceso correcto, el debido proceso era, la Contraloría hace una auditoría al Tribunal Supremo Electoral, detecta el problema, les corre audiencia a los magistrados no resuelven el problema y ahora sí, la Contraloría presenta la denuncia ante el Ministerio Público. Ese era el proceso legal, pero si no respetamos el proceso, todo lo de ahí es nulo ipso iure, pero por un proceso nulo ipso iure vamos a llegar al extremo que estamos en este momento, paralizando por 2 meses el Tribunal Supremo Electoral en año que ellos, un año previo a dejar el cargo y un año previo a las elecciones. No es posible. Yo creo que la justicia está jugando un papel realmente, yo diría que nefasto. Perdón por la expresión, pero solo el hecho de haber aplicado ese artículo, el 7º, bueno, haber iniciado el proceso, sin el debido proceso, ¿sí? Y luego haber dictado estas 2 resoluciones, una que se suspenden en sus labores y la otra que se suspende el salario, son decisiones judiciales que además le están haciendo daño. Entonces, nuestro sistema republicano, nuestro sistema tan amado y tan respetado de independencia del Tribunal Supremo Electoral, no se está cumpliendo, no se está respetando y todo el mundo lo ve como bien. Y lo que pasa es que el que no es abogado se confunde, ¿verdad? Que dice, pero es que la licenciada dice que solo ella podía, la magistrada, ¿verdad? Que solo ella podía, correcto. Si usted puede, pues hagámoslo bien, ¿verdad? Claro. Entonces hemos alterado de manera radical los procesos y eso sí le hace daño a cualquier Estado de Derecho. Y por eso es tan importante que aquí los abogados nos comuniquemos con la gente, ¿no? En un lenguaje comprensible y Así creo es. que ha sido un esfuerzo muy, muy importante el de este espacio. Gracias, licenciado Pablo Hurtado, licenciada Anely López, por acompañarme. Ahí lo tienen ustedes, es una crisis innecesaria, pero muy importante la que vive el país y ojalá que la atención se ponga en el Tribunal Supremo Electoral y encontremos pronto una salida. Hasta acá el debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Nos vemos la semana que viene.